Bueno. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que ese hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él. Aunque nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas, yo estuve parado junto a esa cruz. Y la verdad, no quería estar ahí. Porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en ese lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En mi interior, yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, porque si dices que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a Dios. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia, Padre, y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te seguiré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca le volverían a ver, aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar de esa tumba. Sinceramente, yo quisiera irme de ese lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esa piedra transversal. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas, Hijo mío, por cuanto no te esperaste a ser igual y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciendo obedientes a la humanidad. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La tumba se está moviendo. ¡Oh no! ¡No lo puedo creer!
Él vive, oh, Él vive, Él resucitó. Adoremos, exaltemos, levantemos al Rey, al Señor, a Jesús, nuestro Señor. Cristo vive. Ven. A Jesucristo le hará pensar vivir en mi lugar. Y así está su tumba que vive Amén.
Hola familia, ¿cómo estamos? Son bien calladitos, ¿no? Así como, ¿cuántos están contentos de estar aquí? Quiero ver sinceramente la mano. ¿Cuántos están felices de estar aquí? ¿Sabe que mientras estudiaba la palabra de Dios, que todos los tiempos la estudio, yo he llegado a una conclusión muy maravillosa, muy buena? El bien, y escúchelo bien, el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Aunque aparentemente, entre paréntesis, aunque aparentemente el mal se vea que está triunfando, déjenme decirle que tarde o temprano vendrá el picado y va a fracasar y terminará derrotado y terminará eliminado. Con esto quiero llegar a decirle a usted que me está escuchando aquí: nunca se canse de hacer el bien. No cruce al otro bando. Nunca se canse de hacer el bien, aunque tal vez reciba lo contrario, pero no se canse, porque a la final del tiempo, al final de la línea del tiempo, el bien le va a dar la razón a usted. Y aquella persona que se mantuvo haciendo el bien y que aún aparentemente sienta que va a fracasar, déjeme decirle que no. Es en el momento que muchas veces pensamos: oh, me va mal porque siempre soy bueno. ¿Has escuchado esta frase? Es muy bonita, ¿no? A mí me va mal, a mí siempre me traicionan porque todo el tiempo soy bueno. Es que el enemigo va a buscar maneras a través de los problemas de poder doblegar su postura, decir una mujer buena o un hombre bueno. El enemigo, los problemas van a tratar de cambiarle el chip a usted, y en vez de empezar a practicar las cosas buenas, usted comenzará a practicar las cosas malas. He conocido en mi corta vida muchos jóvenes, muchos adultos, muchas mujeres que fueron buenas, pero se cansaron con el tiempo porque les pagaban mal por bien. Y terminaron convirtiéndose en personas arrogantes, en personas malas, en personas vengativas, en personas traicioneras. No, familia, no vaya al otro bando, porque va a terminar fracasándose. Acuérdase de lo que yo le digo: no cruce al otro bando, porque tarde o temprano le va a pasar factura, y le va a pasar una factura muy cruel. No se cruce al otro bando. El bien siempre va a triunfar sobre el mal. Acuérdenlo, el bien va a triunfar sobre el mal, independientemente corto o largo plazo. El bien va a terminar triunfando. La Biblia nos ha enseñado y nos deja una línea de tiempo. Jesucristo, en toda la historia de nuestra humanidad, de nuestra corta vida, el bien siempre ha sido reflejado, ¿verdad? Pero a veces los problemas nos acechan y nos alejan y nos hacen dudar de que hay un Dios misericordioso. Pero quiero decir que aún en medio de esos fracasos, de los problemas, de las traiciones, de las frustraciones, de las deudas, de los conflictos que tenga en su trabajo, en su familia o lo que sea, y sienta que aparentemente todo se viene derrumbando y piense que el mal está triunfando, déjeme decirle de que si usted se mantiene de pie ofreciendo el bien, Dios lo va a respaldar tarde o temprano. En la vida vamos a pasar por encrucijadas, pero no tenemos que doblegarnos. En la vida vamos a pasar por tribulaciones, pero usted no puede tirar la toalla. Usted no puede abandonar el camino que lo conduce a la vida eterna. Usted y yo sabemos los conceptos y los hábitos y la moralidad que nos conducen hacia el camino de la vida eterna. Usted no puede abandonar ese camino que lo conduce a la vida eterna. Usted un día aceptó a Jesucristo porque creyó de que Él resucitó al tercer día, porque creyó de que Él fue levantado y fue llevado al cielo. Usted creyó de que un día Jesucristo vendrá, porque su palabra lo dice. Y las profecías se han cumplido, familia. Las profecías predecían de que Jesucristo vendría, que iba a morir, que iba a ser torturado, que iba a ser traicionado, que iba a ser crucificado. Pero también la profecía nos decía de que ese Mesías iba a resucitar al tercer día, victorioso
venciendo y condenando por la eternidad a las tinieblas. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 33 en adelante. Y cuando lo tengan, por favor, dicen amén. Lucas capítulo 23, verso 33 en adelante. ¿Lo tenemos, familia? ¿Estamos listos? Ahora sí, Galdames, ¿estamos ready? Vamos con todo, pues. Venga, Lucas capítulo 23, verso 33 en adelante. Mauricio, ¿me le puedes dar un poquito más de sonido? Porque casi no escucho aquí. 23, 33 en adelante. Y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, escúchelo bien, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunto, familia, pregunto, yo quiero a ver si todos estamos en la misma sintonía. Pregunto, ¿los sacerdotes sabían lo que estaban haciendo, sí o no? Escucho uno dudoso. Vuelvo a preguntar, ¿los sacerdotes sabían lo que estaban haciendo, sí o no? Por supuesto. ¿Los soldados romanos sabían lo que estaban haciendo, sí o no? Sí. Por supuesto. Estos líderes religiosos conocían de la palabra de Dios. Por eso eran eruditos, eran rabinos. Ellos conocían los acontecimientos, las estaciones de que el Mesías vendría. Y ese Mesías llenaba todas las cualidades. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía milagros, le daba de comer a los hambrientos, multiplicaba y hacía milagros que en la historia, en la vida de estos personajes, nunca habían visto. Las profecías eran completamente cumplidas en este hombre. Ahora Jesucristo está colgado en la cruz del Calvario y es más grande su amor que no logra ver las acciones de estos hombres en ese momento, sino que tal vez logra percibir las acciones de estos hombres en el futuro. Porque a la final, cuando Jesucristo está colgado allí en la cruz del Calvario y le dice a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos deja una lección de vida, familia. Oiga, a Jesucristo lo escupieron, a Jesucristo lo bofetearon, a Jesucristo se burlaron de la cara, y no solo eso, lo clavaron, y aún así Jesucristo viene e intercede por esa gente y le dice a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a usted, que porque aquel hermano no lo saludó, usted ya le puso una X. Y aún conociendo la palabra de Dios. A usted, porque aquel hermano tiró una mala ofensa, usted ya le puso una X, porque ese no corre con usted. Ahora imagínese, si esa hermana o ese hermano la agarra y le pone un clavo, lo manda a torturar. Capaz paga un par de gente ahí para que le vaya a dar una lección, ¿verdad? A Jesucristo, yo quiero que capte el mensaje a lo que quiero llegar. A Jesucristo lo escupieron, a Jesucristo lo bofetearon, lo terminaron matando. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una frase por ahí, se me olvidó, y quiero que ustedes me ayuden. Hay una frase que dice: hay que ser mensos, algo así, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Oh, hay que ser manso, pero no menso, ¿no? Manso. Hay que ser manso, pero no entiendo bien la frase. Pero me está dando una lección que dice: ok, si tú me haces una, yo te perdono una, pero si me haces la segunda, yo te respondo con la segunda. Jesucristo no respondió así, pero mira cómo trabaja el sistema celestial. El sistema celestial no lo condenó en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo está como un intercedor, a pesar de que está en este mundo y está siendo crucificado en Santa María. Jesucristo está intercediendo por ellos, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, le está diciendo: mi Dios, nuestra gracia es más grande que las acciones de ellos. La gracia todavía está abierta. Hoy les damos la oportunidad a ellos que se
iglesia ya no va a interceder más. Aquel ahora vendrá como juez, dando el galardón, dando el premio y dando la recompensa y la condena a aquellos que la buscaron. O sea que la misericordia de Dios, familia, nos está buscando todavía. La gracia de Dios nos está buscando todavía, para que usted y yo podamos abrir nuestro corazón y decirle: mi Dios, por favor, pido en el nombre de Jesucristo que tu justicia reine sobre mí. Permite que la justicia de Dios reine en tu vida, familia. No albergues todas las cosas que estos soldados y estos religiosos hicieron contra Jesucristo. ¿Cuáles eran esas cosas? Oiga, estos sacerdotes, estos fariseos, le agarraron un celo brutal a Jesucristo. Le agarraron una amargura a Jesucristo, una amistad a Jesucristo, porque simplemente Jesucristo hacía milagros. Yo no conozco la relación de ustedes aquí. Yo no conozco los conflictos que hayan entre ustedes aquí. Yo no conozco la historia de algunos de ustedes por los cuales hayan pasado aquí. Pero sí conozco a un Dios todopoderoso que fue torturado y tuvo la capacidad en este momento de interceder a su Padre y decirle: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, familia, si hay personas aquí que están heridas de su corazón, que las tribulaciones, los golpes de la vida lo ha azotado a usted, hoy es el buen momento que usted puede interceder por esa persona y le diga a Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mi Dios. Aquí está mi vida, pongo mi vida, perdona mis pecados, ayúdame a ponerme a cuentas contigo, mi Dios. Hay una indiferencia enorme aquí, por favor, yo necesito seguir tu ejemplo. Aquí hay dos ejemplos marcados bien claros, familia: el camino de Jesucristo y el camino de los fariseos. El camino de Jesucristo, que trasladaba misericordia, amor a aquellos que los vendían, o el camino de los fariseos, que aparentemente hacían justicia a Manolo. Si tú me das, yo te doy. Pero Jesucristo en ese tiempo dijo: no, tú me das, pero yo te doy misericordia, yo te doy amor y perdón por este tiempo. Pero un día Jesucristo vendrá revestido de justicia y va a dar justicia de acuerdo a sus obras y de acuerdo al tiempo de misericordia que usted tuvo y no lo supo aprovechar, familia. Por eso hoy es un gran día para que reflexionemos. Póngase a cuenta a usted mismo. Póngase a cuenta a usted mismo y usted con su Dios. Y permite que la relación entre su Padre, oiga bien, entre su Padre Celestial, no sea estropeada por alguna mala acción, tanto suya como de la otra persona. ¿Me explico? ¿Me doy a entender el mensaje? No permita que su relación con su Dios Todopoderoso sea estropeada, familia, con una acción mala suya o con una acción mala de su prójimo. No permita. Usted tiene la llave de romper ese bloque. Usted tiene la llave de permitir que su relación se mantenga estrecha con el Dios Todopoderoso. No puede permitir de que su relación con el Dios Todopoderoso dependa de lo que dice el otro hermano que está al lado suyo, dependa de las críticas que diga el otro hermano que está al lado suyo, dependa de los chismes que diga el otro hermano que está al lado suyo, dependa de las acciones malas que el otro hermano está haciendo con usted. Usted no puede permitir, usted no se puede dar el lujo de que su relación con el Dios Todopoderoso sea bloqueada por una mala acción, tanto suya como de su prójimo. Su relación con su Dios Todopoderoso va a depender de usted mismo. Ahora, si esto lo trasladamos a la profecía, y si esto lo trasladamos a la gran tribulación, o si esto lo trasladamos a la persecución que vendrá, me pregunto, y hay un texto bíblico: si corriste con los de a pie y te cansaste con los de a caballo, oiga, no vengas a decir que vas a estar preparado para el final del tiempo
si no te preparaste en lo más básico, que es hoy? No me vas a decir que conoces las profecías y te preparaste y que te estás preparando para el final del tiempo si no puedes remediar conflictos internos entre tu prójimo y entre tu hermano, entre tu primo, entre tus familiares. Si no hay un conflicto, si no puedes resolver tus conflictos internos, es porque no quieres prepararte para el final del tiempo. La preparación es día a día, familia. Nos preparamos. Nuestro carácter se va fortaleciendo día a día. Nuestro carácter nos va enseñando a nosotros, escúchenlo bien, lo vulnerable y lo débil que somos. Pero a pesar de todo eso, el poder de Dios y la palabra de Él nos enseña de que tiene poder para cambiar nuestra vida si usted y yo permitimos doblegar nuestro orgullo. Y es que ahí estaba la cruz. Miremos la cruz. Todos los pecados estaban doblegados. El orgullo y el ego estaban doblegados y muertos delante de la presencia de Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oigan, Jesucristo se liberaba del rencor y del odio, familia. Jesucristo se liberaba de toda aquella maldad que fuera a estropear su relación con el Dios Todopoderoso. Y quiero lanzar una pregunta personal. No me la responda. No me la responda, pero analícela. Estúdiela usted mismo. ¿Hay rencor y odio en su corazón en esta mañana? Pregunto, no me responda. ¿Hay rencor y odio en su corazón esta mañana? Si lo hay, hoy es una linda lección para decirle: mi Dios, quiero recordar tu muerte en la cruz del Calvario y llevar una lección de vida, de que si tú perdonaste a esos malhechores, yo también tengo el poder de liberarme de este rencor, de liberarme de este odio y comenzar una nueva vida que no estropee mi relación con el Dios Todopoderoso. El rencor, el odio y todos los problemas, familia, estropean nuestra relación, nuestra adoración, nuestra santidad directamente y nos bloquea conectarnos con el Dios Todopoderoso. Sigamos adelante y vamos al versículo 35, o sigamos, terminemos ese. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mira lo que hacía la gente: y repartían entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Oiga bien, imagínense esa escena: Jesucristo perdonándolos y estos tipos haciendo acciones malignas contra el Dios Todopoderoso, y Jesucristo intercediendo al Padre, Jesucristo rogando al Padre por ellos, y ellos desordenados, literalmente libres, trabajando en su maldad, libres, trabajando
llena de rencor. Aprendamos una lección de vida y digamos: Señor, ayúdame a crecer y tener ese coraje, esa valentía de poder perdonar y salir libre como Jesucristo lo hizo, aún crucificándolos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy es una linda mañana, familia. El perdón es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el perdón te acerca al cielo y te libera de la esclavitud. Escúchelo bien. El perdón es muy importante porque el perdón te acerca al cielo y te libera de la esclavitud. Te libera de la tortura que es el odio. Te libera de la tortura que es el rencor. Te libera de la tortura que es el celo. Te libera. Sos libre. Sonríes. No aparentas ser una persona buena con un corazón malicioso. Escúchelo bien. No aparentas ser una persona buena con un corazón malicioso. Eres tú mismo. ¿Por qué? Porque decidiste buscar al Dios Todopoderoso y decir: mi Dios, yo quiero parecerme a usted en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos adelante. Saltémonos al versículo 44. Y dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, que en aquel momento, ¿se acuerdan?, estaba tal vez en el grupo de estas personas que se estaban burlando, después de unos par de minutos, este centurión cambia su pensamiento y dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, aquellos que se burlaban, aquellos que decían cosas abominables a él, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres, que estos vienen siendo sus discípulos, que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Dice que aquella persona, cuando Jesucristo muere, y aquí prepárese que aquí hay unos datos muy interesantes, dice que Jesucristo muere entre la hora sexta y la hora novena. Yo estuve buscando las definiciones y dice que Jesucristo aparentemente muere a las 3 de la tarde. Y mire qué curioso, no es que curioso, sino como la profecía va marcando aún hasta la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo muere justo esa noche, se iniciaba la Pascua. Y la Pascua comenzaba a las 2 de la tarde. De acuerdo, y eso se lo dejo información, nomás para que usted lo tenga, porque no nos va a dar tiempo. En Levítico, apúntelo, Levítico 23, capítulo 5, 6, Jesucristo le da enseñanzas a sus líderes y le dice: la Pascua va a comenzar a las 2 p.m. y va a comenzar por lo general el viernes en la noche, terminará el sábado del día y comenzarán los 7 días del pan sin levadura. Jesucristo, según los estudiosos, muere a las 3 de la tarde porque la Pascua iba a comenzar. O sea, las profecías habían marcado un tiempo. ¿Y sabe qué significaban las Pascuas? ¿Usted sabe cuántos saben qué significaba la Pascua? A ver, quiero ver las manos. No voy a preguntar, no sé, solo quiero saber. ¿Cuántas personas saben qué significaba la Pascua? 1, poquitos, 2, 3, 4. Fiesta para la 5, liberación. como no sé, casi como, no voy a preguntar, no tenga miedo. Levante la mano sin miedo, caballero, muchacho, mujer, lo que sea. Venga, ¿cuántos saben el significado de la Pascua? Levante esa mano así como un soldado, vamos. Y todavía levanta con miedo. Poquitos. ¿Saben qué significaba? Y espero que si me
Si me equivoco, el pastor me corrige aquí. Ese hombre es mi profesor acá. La Pascua significaba la liberación del pueblo de Israel saliendo de Egipto. La Pascua comenzó cuando Dios le dijo a Moisés: ve, porque esta es la última plaga que yo voy a hacer con el pueblo de Egipto. Voy a destruir a todos los primogénitos, humanos y animales. Quiero que agarres un tintero y póngale atención, un hisopo, y con el cordero que mates, que representaba a Jesucristo en la cruz del Calvario, esto es teología básica, unta el hisopo. ¿Se acuerda que un soldado romano le dio un hisopo de vinagre a Jesucristo y se lo metió en la boca? Bueno, literal representa una simbología de este texto bíblico que aparece en Levítico y aparece en Éxodo 12. Según las ordenanzas que Jesucristo le había dicho al pueblo de Israel para que saliera de Egipto por la esclavitud que tenían ahí, estas personas, los hebreos, cortaban esa noche un cordero, mataban al cordero, lo llenaban el hisopo de sangre y lo ponían en el poste para que el ángel de destrucción no entrara a ese hogar y matara a su hijo primogénito. Esa era la señal entre el pueblo y Dios. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Entonces ahí comenzaba la Pascua. Era la conmemoración, era la liberación del pueblo de Israel. Ahora Dios designa y dice: esa Pascua la van a celebrar todos los años. Todos los años la van a celebrar. Y van a recordar la esclavitud y van a recordar la liberación que Dios hizo con poder y gran gloria sacándolo de Egipto. Ahora, Dios designa que esa Pascua comenzaba el viernes por la tarde a las 2 de la tarde. A Jesucristo lo crucifican ese viernes cuando va a comenzar la Pascua. Recuerden que esa Pascua significaba la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Y esa muerte de Jesucristo lo liberaba a usted y a mí de la muerte del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa tarde, a las 3 de la tarde, respetando el orden de la Pascua, a la hora, Jesucristo muere, y así como el pueblo de Israel puso un cordero, un dintel, y lo puso ahí para que el ángel de destrucción, cuando pasara por Egipto, matara a todos los primogénitos, ahora estaba muriendo el primogénito de nuestra raza, nuestro creador, que aparentemente había nacido aquí, Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito, estaba muriendo por sus pecados y por los míos, porque todo aquel que se acerca a Él debe de creer, familia, de que Él existe. Y en segundo lugar, que recompensa con un galardón que es la vida eterna. Un día Jesucristo vendrá, familia, y va a venir por usted y por mí. Jesucristo en la cruz del Calvario nos libera del pecado, nos libera de la paga de la muerte, para que usted y yo soñemos con esa santa patria. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de ese acontecimiento, Dios les dio una promesa: ustedes irán a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Sigamos adelante. San Juan capítulo 19, verso 31, para ir entendiendo más esta idea. San Juan capítulo 19, verso 31 y 27 nos dice, manteniendo la historia: entonces los judíos, ¿lo tienen? Amén. Entonces los judíos, por cuanto eran la preparación de la paz,
aquí hay una confirmación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y escuchen esto, que les sorprendió exagerado, familia. El deseado de toda la gente, en el capítulo 80, capítulo 79, capítulo 80, capítulo 81, describe de que el principal sacerdote estaba viendo cómo Jesucristo agonizaba y moría y disfrutaba lentamente la muerte de Jesucristo, y al día siguiente ese mismo sacerdote se presentaría al templo de Jerusalén a oficiar la Pascua, a oficiar la Pascua. El mismo sacerdote que estaba contemplando la muerte de Jesucristo, que se burlaba, que se deleitaba por las torturas de Jesucristo, ahora se presentaría en la mañana siguiente, que era el sábado, a poder oficiar el perdón, a poder oficiar la intercesión de esos pecadores que llegaban con su ofrenda. Y este sacerdote, el mismo sacerdote, tenía la valentía, la gran cara de presentarse como un Dios y decir: aquí te presentamos la ofrenda, cuando ese mismo sacerdote un día antes contemplaba la muerte del Dios Todopoderoso. Eso lo dice el deseado toda la gente. Oiga, eso es durísimo, eso es fuerte, eso es preocupante. ¿Saben por qué es preocupante? Porque estos hombres sabían de la profecía desde el inicio hasta el final, y no les importó quebrar su relación con lo divino por llevarse por sus malditos celos, por llevarse por su maldito odio, por llevarse por su maldito rencor. Un cristiano rencoroso, un cristiano lleno de odio, es más peligroso que un cristiano mundano o una persona mundana que nunca conoció de Dios. Escúchenlo bien, familia, y tengo fundamento porque lo vamos a describir. Un cristiano lleno de odio, lleno de rencor, es más peligroso que un mundano que nunca escuchó la palabra de Dios afuera. ¿Sabe por qué? Porque esos cristianos mataron a Jesucristo conociendo la palabra de Dios. Ustedes aquí, todos aquí, si usted permite que el odio entre en su corazón, usted es más peligroso que un mundano allá afuera. Porque usted herirá a su propio hermano y usted mismo matará a su propio hermano. La profecía se va a cumplir en usted, no en el imperio del Papa, que muchos están fanáticos con el imperio del Papa, y no quiero llegar a una contradicción, pero es verdad, la profecía lo dice, pero muchos están fanaticados que con el Papa y con esto y con lo otro. La profecía dice que tu hermano te va a entregar al final del tiempo. No el Papa, es tu hermano quien te va a entregar. Y no es tu hermano en ningún daño, es tu hermano que estuvo aquí alabando el nombre de Dios. Ese es el que te va a entregar si tú estás vivo cuando Jesucristo venga y gran gloria. Ese es, familia. No te enfoques tanto en la bestia, que esto y lo otro. Y escúchenlo de vuelta, porque el poder de Dios está hablando hoy. Un cristiano es más peligroso que un mundano cuando alberga odio y rencor. Cuidado, porque la Biblia nos enseñó de que quienes crucificaron a Jesucristo no fueron los paganos, fueron sus propios simientes. Esos fueron los que crucificaron a Jesucristo, su propia simiente, los que conocían de la palabra de Dios. Qué pena, ¿verdad, familia? Que perdón que el mensaje sea fuerte, pero es la pura realidad.
Dígame si estoy equivocado. Es la pura realidad. Perdón que el mensaje sea un poco fuerte, pero es la realidad de que la lección de vida, la palabra de Dios nos enseña. Y terminamos con esto. Sigamos porque estoy emocionado. Es que trato de meterme mucho a la historia y vuelvo a ese momento. Sigamos. San Juan 19, sigamos con el 32. Vinieron buenos soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Sabes por qué no le quebraron las piernas? Porque Dios, el Dios Todopoderoso, había puesto una línea hasta donde podía llegar el ser humano y de esa línea no iba a pasar. Dios había decretado que el día de la Pascua a ese cordero no se le iba a quebrar los huesos. Era una ley. Dios está en control ante todo, familia. Las cosas que pasan por este mundo no es por casualidad. Dios está en control y Dios había puesto una ley. Mi hijo va a morir en la cruz del Calvario, pero no le van a quebrar los huesos, porque en la Pascua está estipulado que el cordero que ellos quemen, que se lo coman y que lo que sobre lo vuelvan a quemar para que no sobre el día de mañana y que ese cordero no sea quebrado los huesos, porque así lo había estipulado el Dios Todopoderoso, porque era la liberación del pueblo de Israel. Y ese texto bíblico se lo dejo a usted de tarea. Está en Números 9:12. Déjelo porque hay mucho contenido, pero escríbelo ahí. Número 9:12. ¿Se acuerdan cuando también lo traspasaron? Ese aparece en Zacarías 12:10 también. Es una profecía que Dios había designado. Traspásenlo. Ahora, el deseado de toda la gente dice de que la muerte de Jesucristo duró aproximadamente 6 horas, cosa que era imposible que Jesucristo muriese en 6 horas sin que le quebraran los piernas. ¿Saben que la crucifixión era la tortura más cruel que existía en ese tiempo? Y esa crucifixión era tan dolorosa que esa persona podía estar ahí días sufriendo un dolor tan cruel sin morir. El deseado de toda la gente dice que cuando se le informan a estos sacerdotes que Jesucristo murió en 6 horas, se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible? Eso es imposible. ¿Cómo va a morir en 6 horas? ¿Y saben por qué los sacerdotes mandaron a quebrar los pies de esos ladrones en la cruz? Porque ellos ya no querían ver a esas personas crucificadas, porque la Pascua comenzaba y para ellos era el día sagrado y la gente venía y no tenían que ver ese espectáculo. O sea, los sacerdotes se preocupaban más por su rito, por sus ceremonias y por lo que dirán las otras personas, y dijeron: mátenlos ya, mátenlos, córtenle córtenle. ¿Por qué? Porque cuando estos ladrones le cortaron las piernas, murieron al instante. ¿Saben por qué? Porque todo su cuerpo quedó sostenido y sus organismos reventaron y murieron rápido. Pero cuando miraron a Jesucristo, porque la profecía decía de que al Mesías, al Hijo de Dios, no se le iban a quebrar los pies, no se le iba a quebrar la rodilla. Cuando lo miraron, los sacerdotes dijeron: asegúrense, traspasen. Pero los sacerdotes no sabían que estaban cumpliendo la profecía de Zacarías. ¿Te das cuenta, familia? Sigamos adelante. Verso 33. Mas cuando llegaron a... Uy, ese no fue el tiempo, voy aterrizando. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese
no será quebrado hueso suyo. Lo dice en Éxodo capítulo 12, verso 46, Números capítulo 9, verso 12, y Zacarías y Salmo. Bueno, eso lo dejamos. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. O sea, la profecía estaba estipulado cómo Jesucristo moriría y cómo resucitaría. El deseado de toda la gente dice también, vista que leemos en un texto bíblico, que los suyos, sus discípulos, estaban de lejos mirando. ¿Saben por qué? El deseado de toda la gente dice de que ellos no podían darse a conocer porque estos sacerdotes los iban a agarrar y los iban a matar también. Por ello se quedaban de lejos. Pero Dios tenía todo ordenado. ¿Por qué? Porque mandó a José y a Nicodemo, que eran dos hombres extremadamente importantes en ese tiempo, y ellos fueron a reclamar el cadáver de Jesucristo ante Pilato. Se presentaron y le dijeron: Pilato, danos a ese hombre. Y el deseado de toda la gente dice de que cuando Nicodemo miró a Jesucristo en la cruz del Calvario, y escucha esta frase que me encantó: lo que era un fracaso para los discípulos, para Nicodemo y José, era la confirmación de que Él era el Dios Todopoderoso. Amén. Escúchenlo bien. Lo que aparentemente para los discípulos fue un fracaso, ver a su maestro colgado y muerto en la cruz del Calvario, para José y Nicodemo fue la confirmación de que ese hombre era el Dios Todopoderoso. Amén. Y ahí Nicodemo recordó en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, así como aquella serpiente que fue levantada en el desierto, así el Hijo de Dios será levantado. Cuando Nicodemo baja a Jesucristo de la cruz del Calvario con José y le ponen todas aquellas especias aromáticas hermosas, los discípulos y las mujeres no podían acercarse. Recuerden, no podían asociarse, porque si los romanos lo veían, los iban a matar. Así que Nicodemo y José hicieron todo ese proyecto, lo llevaron a la tumba. Y aquí vamos aterrizando en el mensaje. En conclusión, el deseo de toda la gente dice también que ese viernes que comenzaba la Pascua, cuando José y Nicodemo pusieron a Jesucristo en la tumba, que era de José de Arimatea, los sacerdotes fueron ante Pilato y le dijeron: oye, Pilato, ese hombre intruso, oiga bien, el deseo de toda la gente lo dice, ese hombre intruso dijo una vez que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué no mandas una guardia y la pones para que custodien esa tumba? No vaya a ser de que los discípulos se la roben o algún romano infiltrado se lleve el cuerpo y después nos vengan a decir que Jesucristo ha resucitado. El deseo de toda la gente dice de que Pilato firmó y le dijo: ok, llévense una guardia. ¿Y sabe cuántos soldados en una guardia? 100 soldados, dice el deseado de toda la gente. 100 soldados pusieron en la tumba de Jesucristo, y no les bastó eso, sino que les dijo a los sacerdotes: necesitamos que pongas el sello romano en la tumba de ese hombre. ¿Por qué? Porque era el máximo decreto, la máxima autoridad, la máxima seguridad que el Imperio Romano podía ejercer. Cuando el Imperio Romano quería poner poder, pero esa autoridad ponía en su sello. Hay de aquel que se atreviera a cortar el sello romano, porque la condena de ese individuo iba a ser crucificado con la boca hacia abajo. Esa era la máxima condena que daba el Imperio Romano, para que todo su organismo se fuera por donde usted ya sabe, con la boca hacia abajo. El que se atreviera a romper el sello, el decreto del
y pusieron el sello romano. Eso aparece en el deseo de toda la gente. La pusieron en aquella gran piedra con doble seguridad. El deseo de toda la gente dice de que ahí estaban los 100 soldados y que ya estaba la guarida de los soldados, de los ángeles demonios, y estaban los ángeles demonios y estaban los ángeles. El trompetazo de la venida de su Padre Celestial en el cielo. Familia, y con esto concluyo. Cuando se dio el decreto en el cielo que ya era tiempo de que fueran a despertar a Jesucristo, el mismo temblor que sacudió cuando Jesucristo murió, cuando dijo consumado es, dice que hubo un temblor tan brutal que nunca se había sentido en la historia, y por eso muchos soldados llegaron a la conclusión de que ese era el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, porque hubo una sacudida tan brutal, familia, que la tierra se estremeció. Esa misma sacudida, cuando llega a ser el Todopoderoso a despertar a Jesucristo, dice que la tierra sacudió y que aquella guarida, aquella guardia que estaban allí, los ángeles, se dejaron ver y quedaron pero tan asustados que quedaron temblorosos. Y ahí Jesucristo salió con el sello del Dios Todopoderoso, victorioso. ¿Por qué? Porque venció a Satanás y a la muerte. Por eso le dije, el bien siempre va a terminar venciendo al mal. La profecía dice que al final de los tiempos el pueblo de Dios será sellado como máxima autoridad, diciéndole a Satanás, a estos y a las plagas no tocarás, porque son míos. Ahora, familia, hoy es una linda tarde, una linda mañana, para que puedas permitir que el sello de Dios te marque y digas, Padre, hoy entrego mi vida a ti, hoy quiero hacer la diferencia, hoy quiero tener la valentía de poder consagrar mi vida a ti. Familia, quiero que te pongas de pie. Y tenemos 5. Quiero que te pongas de pie y vamos a entonar juntos este hermoso himno. Y quiero que lo medites y alabes el nombre de Dios y permitas que Dios termine la obra que ya comenzó en ti. Permite que Dios, el Todopoderoso, termine la obra que ya comenzó en ti. No permitas que los malos pensamientos y las artimañas del enemigo terminen la obra maligna en ti. No permitas eso. Permite que el Dios Todopoderoso termine la obra que ya ha comenzado en ti. El 434.
buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidaron todos dan. Me inspiran cada día para amarlo más y más. Sí, mi Señor, es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice de hacer. Comparte. Mande. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por dejar la Biblia. Gracias por buscarnos, por encontrarnos, porque nos sigues ayudando. Ayúdanos a terminar, ayúdanos a mantenernos firmes, Padre, y poder terminar la obra que tú has comenzado en nosotros, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras abominaciones, perdona nuestras malas acciones, perdona este corazón impregnado de tanta maldad, mi Dios. Por favor, ayúdanos, que queremos ser diferentes, Padre. Danos ese carácter, danos ese dominio propio, danos esa autoridad, mi Dios, de doblegar todas estas cosas malas que nos quieren apartar de la vida eterna de Dios. En tus manos de amor entregamos nuestro ser, suplicándote en el nombre de Jesucristo todo esto, Dios. Amén y amén. Amén. Familia, el pastor Ezequiel dice que se quiere que hay una reunión administrativa y los que están acompañando solo para